Entonces, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Envejeciendo con orgullo. Da honor a ese nombre. Nos enorgullecemos de contar hoy con una persona muy especial para nosotras. Tener la fortuna de contar a nuestro alrededor, a nuestro entorno, con personas como Dani. Ay, Daniela Solano, la dicha de conocerle hace poco en persona, pero no es necesario tener mucho tiempo con una persona como ella para tomarla y hacerla parte de tu vida y que sea parte de tus afectos. A quien admiro, respeto muchísimo su trayectoria. La edad que tenía yo cuando empecé a autoconocerme en este mundo de la diversidad sexual. Y me remonto a esos años y verte a ti ya en un recorrido de tanta experiencia. Dani, bienvenida. Y gracias por aceptar esta oportunidad. Eres parte de Envejeciendo con Orgullo. También hay que afirmarlo, hay que hacerlo saber aquí. Eres parte de Envejeciendo con Orgullo. Contigo vamos o venimos desde una generación de relevo con este proyecto en quien se puedan dejar el legado y que nosotras podemos tener una guía. No es la edad la que hace que en muchas ocasiones tengamos que contar con alguien de experiencia. Tu juventud lleva un recorrido y hoy vamos a conversar sobre ello. Bienvenida. Bueno, Mari, muchas gracias por esta calurosa bienvenida. Para mí es un honor conocerte a vos y a Laila también, que conforman el proyecto de Envejeciendo con Orgullo, del cual también pues soy parte, y creo como que también es un proceso en que todas las personas a veces no somos tan conscientes, pero que cada día vamos por ahí. Entonces, realmente agradecerles, ¿verdad?, a ustedes por este espacio, que también yo sé que es mío. Y pues encantada de compartir y que hablemos un poquito también cómo desde las juventudes podemos construir a estos procesos de envejecer y envejecer desde nuestras identidades de género y también desde nuestras orientaciones sexuales, ¿verdad? Que son muy válidas, pero que también tienen formas distintas de vivirse, ¿verdad? Claro, y en medio de la fuerza, de la pasión de la juventud, Dani, eres joven, relativamente joven, con un camino todavía para recorrer, pero lo recorrido lleva experiencia, tienes una vasta experiencia y de eso quisiera que arrancáramos en este momento, de que pudieras contarnos así como la hoja de vida de Daniela Solano en este camino del activismo. Bueno, Mari, no, muchas gracias. Realmente, como me sorprendió ahorita que dijiste que a mi edad, ¿verdad?, llegaste a ese autoconocimiento y también pues a ese proceso de aceptarse a una misma, ¿verdad?, desde la orientación sexual, porque yo creo que eso, bueno, yo en mis clases también colaboro con CIPAC, ¿verdad? Hay un curso que yo doy sobre se nace o se hace. Y más que la pregunta retórica en sí misma, tiene que ver como un proceso de autodescubrimiento, ¿verdad? Que puede ser que hayan personas que transiten en su vida, que tengan esta realidad y se conozcan a sí mismos o mismas desde las primeras etapas de la infancia o en la juventud o en una adultez, ¿verdad? Entonces es muy valioso este aporte porque también no todo está escrito en piedra y todas las personas tienen también ese derecho de poder procesarse y también descubrir, ¿verdad?, desde dónde se sienten más cómodas, ¿verdad?, vincularmente y también a nivel personal y a nivel de su identidad. Bueno, yo empecé esto también como muchas personas dentro en lo que trabajamos. Yo siempre me descubrí a sí misma como una persona, una chica muy diferente, con gustos muy particulares, ¿verdad? Y yo vivía como muy confundida porque, bueno, mi identidad política, mi orientación sexual es como bisexual,
Pero entonces yo tenía estos conflictos fuertes porque yo decía, es que no pueden ser los dos o uno o lo otro, ¿verdad? Entonces para mí esto me conflictaba muchísimo porque sí tenía atracción por las chicas, pero para mí era como todo un sentimiento de que no, esto es lo prohibido, pero con chicos, pero de repente con los chicos que interactuaba tampoco estaba tan cómodo. Entonces para mí fue un descubrirme un poco, no tardío, pero pues de repente me limitó mucho a mis experiencias en las primeras etapas de mi infancia y también en las etapas de mi juventud como adolescente. Y me descubrí a mí misma cuando tenía 21 años. Entonces, para mí también fue un despertar y también como una apropiación, digamos, de mi forma de ser, de mi forma de relacionarme y también de la forma en cómo yo descubrí por qué yo era diferente, ¿no? Yo empecé, una vez que me asumí, que fue un proceso, porque para las personas que hemos pasado por esto no es fácil, ¿verdad? Porque implica salir del closet, aunque a mí no me gusta utilizar ese término, sino descubrirte vos misma, aceptarte y decir, ok, esto es lo que pasa. Luego, enfrentar el núcleo más cercano, que es la familia, y posteriormente la sociedad, ¿verdad? Entonces, todo eso involucra pasos, procesos y dificultades dolorosas. Yo recuerdo que yo estaba en un trabajo, yo trabajaba como funcionaria pública en aquel momento y pues siento que el espacio en sí mismo, había muchas personas que eran LGTBIQ más y estaban como ya creando una comisión que esta comisión por la no discriminación hacia personas LGTBI se había creado bajo un decreto ejecutivo del gobierno de la República, entonces lo conformaban personas heterosexuales o LGTBI en realidad. Y pues yo tenía un buen amigo en la institución que me invitó a formar parte de la comisión y ahí empecé a trabajar, ahí empecé a dar mis primeros pasos. Empezamos a trabajar mucho con la población trans, siempre interactué con personas trans en el entorno donde me desarrollé, digamos, donde vivo, pero nunca de una manera tan cercana como de desarrollar vínculos, ¿verdad? De entenderles, de ver sus procesos, de ver sus verdaderas necesidades en espacios educativos. Yo trabajaba en una institución educativa en ese momento. Entonces, para mí fue como empezar a dar esos pasitos, empezar a conocer sobre derecho, empezar a conocer, pero yo he sido una persona siempre muy inquieta y yo sentía que también la institucionalidad pública me limitaba muchísimo las cosas que yo quería hacer. Y a veces yo quería como, hey, pero es que se puede denunciar esto, y a veces era como los miembros de la junta de la comisión era como, no, es que no podemos recomendar esto. Entonces yo sentía que me limitaba muchísimo y yo quería ir más allá porque también mi personalidad es ser un poco disruptiva y trabajar como en contra del status quo. Entonces yo empecé Claro, como a navegar con las organizaciones de sociedad civil en Costa Rica. Entonces ahí fue como empecé a conocer a Marco Castillo, a Movimiento Diversidad, luego él me invitó a formar parte de la junta directiva, luego después Natasha Jiménez, también de Mulavi, ¿verdad? A quien admiro mucho y respeto y a quien también agradezco porque me abrió muchas oportunidades de conocer lo amplio que es este mundo y donde podemos interactuar. Y recuerdo que con Natasha particularmente es como mi experiencia más fuerte porque Natasha, y siempre lo cuento como una anécdota, una vez escribió por Facebook así algo de necesito a alguien que me ayude a redactar un informe y yo le dije, mira, yo te ayudo, ¿qué hay que hacer? Y eso después me llevó a descubrir lo que era el examen periódico universal. Me enamoré de ese mecanismo y ahí realmente es donde sentí que yo estaba aportando realmente algo y que podía hacer algo por el movimiento, no solo local, nacional, sino regional. Pero antes de eso, también con Movimiento de Diversidad había participado en el tema de la opinión consultiva OC17 que había solicitado Costa Rica. Estuve en esa audiencia con Movimiento de Diversidad. Movimiento de Diversidad había presentado un amicus curiae, que es un documento, ¿verdad? Amigos de la Corte, ¿verdad? Junto con otras ONGs en Costa Rica ante la Corte para justamente justificar el por qué las personas LGBTIQ+, en especial el tema de protección y establecimiento de derechos civiles para parejas del mismo sexo, era importante y el no tenerlo en Costa Rica reflejaba una discriminación per se y también el derecho a la identidad de las personas trans, ¿verdad? A no vivir situaciones patologizantes para acceder a sus documentos con la identidad con la que se refieren o se sienten cómodos o cómodas o cómodos. Entonces, esos fueron como mis primeros pasos, Mari. Y posteriormente, como les comentaba, cuando pasó lo del EPU, yo me enamoré del derecho internacional, entonces yo empecé a estudiar todo lo que pude para entender claro. los sistemas.
Ujú, claro, ese roce que tuviste ya no fue solamente un roce, entraste en las profundidades de, ujú, de esa disrupción, de hacernos ver, hacernos notar, de que nos vean, de que aquí estamos, de que existimos, con temas sumamente puntuales, que en la juventud de repente uno no se percata cuando es joven que hay ciertas situaciones que nos atraviesan. Y el contacto, me imagino, asumo, que tuviste con personas mayores en ese momento, que ya llevaban adelantado, estás dando nombres de personas que de hecho algunos ya han pasado por aquí y que hemos conversado con esas figuras referentes de movimientos, de movimientos que alcanzaron, que lograron obtener muchos de los derechos que en Costa Rica existen. Y ser parte de eso, contarlo y mirar hacia atrás. ¿Qué piensas, Dani, de dónde vienes y dónde estás en este momento? claro, no, yo siempre pienso que es invaluable. Todas las personas llegan a su vida, a la vida de una también para enseñarles desde dónde partir. Y yo siempre he sido, me he caracterizado por ser una persona que trato de aprender lo mejor de esas personas. Y yo creo que tener figuras tan referentes en mis inicios fue también un pilar esencial para ver de dónde han venido, qué han recorrido, pero también qué se puede innovar, ¿verdad? Yo inclusive creo que la visión no, una persona joven no necesariamente tenemos que estar envueltos en seguir el mismo camino, no porque esté mal trazado ni esté mal recorrido, sino como ese camino que recorrieron otras personas, ¿verdad? Se hace merecedor, digamos, con respeto desde lo que hicieron, pero también ir cambiando las rutas, ¿verdad? Y cómo también incorporar otras luchas que, por ejemplo, antes tal vez en nuestros temas no se abordaba mucho, como era el tema de migración, o por ejemplo, el tema económico, el tema laboral, ¿verdad? El tema de mujer, de feminismo, así cómo incorporamos esta visión de género también dentro de nuestros derechos humanos y también, por ejemplo, cuestionar mucho el patriarcado, ¿verdad? Entonces, para mí es como importante, ¿verdad? Seguir ese camino que ya otras personas se trazaron, pero hacerlo desde una visión novedosa, incorporando otras interseccionalidades, Ujú. ¿verdad? Sino que además de casarse, tengamos seguridad laboral para personas Sí, LGTBI, que además de seguridad laboral, entonces las mujeres lesbianas bisexuales tengan acceso a derechos sexuales y reproductivos, que también las mujeres trans tengan derechos sexuales y reproductivos. Entonces, cuando utilizo la palabra innovar, no es referente a lo que se hizo anteriormente, ese anticuado, sino a que la estructura con la que se trabajó se vaya modificando, se vaya reestructurando para poder incorporar esos derechos que aún no alcanzamos, por ejemplo. Y uno de esos para mí es primero el tema laboral, de justicia económica, luego ante lo que vivimos, el tema de justicia democrática, si se puede llamar así de esa forma, ¿verdad? Estamos claro, frente a olas de fascismos muy fuertes, donde nuestro voto, que tenemos una cuota política importante, vale mucho más que antes, ahora claro. y también el tema de, por ejemplo, la Agenda de Desarrollo Sostenible, porque estamos implicadas todos, digamos, a la medida en que cómo Ujú. nos afecta el cambio climático, ¿verdad? Sí, Entonces tenemos que estar en esas luchas y también tenemos que estar con las luchas de los pueblos originarios y tenemos que estar en la agenda de las personas migrantes, refugiadas y tenemos que ver también cómo hacemos para estar en las agendas de las personas afrodescendientes y las personas racializadas. Entonces, eso tal vez era una agenda muy grande antes, como que no, estamos enfocados en derecho al matrimonio, esto, lo otro, correcto. pero necesitamos ver cómo estas otras agendas globales también se enmarcan dentro de lo que hacemos. Entonces es ahí donde las Ujú. juventudes tenemos que, lo que teníamos antes, lo que tenemos ahora y tratar de armonizar. Sí, claro, yo entendiendo el término y hacia dónde iba dirigido, quería hacer notar eso precisamente de que nuestra vida va evolucionando. Eh, la evidencia científica, vamos de la mano con desarrollo científico, con evidencia científica que,
que es la que nos reafirma nuestra existencia. Y eso hace que a través de la tecnología misma, que nos permite comunicarnos como tú y yo ahora a la distancia, permite sacar a la luz de esa existencia la diversidad que hay de esa existencia. Y que no debemos quedarnos en el cuadrado de lo que ya hemos conocido, porque inclusive a nosotros mismos, las personas diversas, nos da miedo todo lo que va surgiendo y todas las letras que en este momento nos componen, que esas mismas letras que hablan de orientación sexual, van hablando de identidad de género y van hablando de expresión de género, y cuando socializamos entre nosotros mismos nos damos cuenta del cúmulo de esta diversidad nuestra que nos atraviesa. Estas cosas dan así como que dan miedo, porque tú dices, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo lo manejo? Para mí es simple respeto de lo que quiere ser cada uno. Y que todo eso que es personal se convierte en un tema político. Y tú que como joven has estado en esos espacios de debate intergeneracional, hablando de atravesando las edades en la línea del tiempo, ¿qué has encontrado en esa trayectoria evolutiva del tiempo, de lo que se hacía antes, que te tocó a ti estar joven, y lo que está pasando ahora? La línea sigue continua. Es como una gráfica, ¿no? Van subiendo y bajando porque hay momentos que te alertan y ahora ¿cómo lo manejo? ¿Qué has visto tú que te ha llevado al día de hoy para decir, antes pasaba de esta forma y hoy día yo lo viví, y antes pasaba y ahora lo que yo estoy viviendo ni me imaginaba, era impensable lo que está ocurriendo, a pesar de que todavía nos faltan muchas cosas, alcanzar mucho. Claro, no, particularmente creo como que hay dos Danielas, una a los 20 y otra a los 30. Siempre se siente como, yo particularmente a veces lo converso con algunas colegas y digamos personas en espacios cuando andamos por edades parecidas, y es como que siempre sentimos como que la retórica tiene que refrescarse, ¿verdad? El discurso necesita un refrescamiento continuo que involucre estas interseccionalidades y que tenga una perspectiva, y no cualquier perspectiva, porque vamos a ver, cuando vos te enfrentas a movimientos conservadores y a movimientos antiderechos, hay que estudiar muy bien la forma en que estos grupos se organizan y la forma en que se financian y la forma en que toman también los mismos espacios que nosotros, y cómo nosotros tomamos esos espacios también. Y a veces vemos que estas personas, estos movimientos, están muy bien organizados. Si es porque tienen una mentalidad clara, no es que entre sus filas no hayan divisiones internas, pero creo que les permite trabajar mejor como equipo. Y siento que tal vez los movimientos nuestros a veces tienden a crear muchas organizaciones, en ocasiones nos cuesta trabajar juntos. Los temas de liderazgos siempre son como un talón de Aquiles, ¿verdad? Hay organizaciones que son unipersonales, no porque no se puedan legalmente, pero vamos a ver, juntos es mejor y juntos, ¿verdad? Como que en equipo es más fácil avanzar. Un barco, una carreta, ¿verdad? No se lleva el peso del mundo en tus hombros. Entonces yo he encontrado que de repente también no pasar o no transformar los liderazgos puede tener una cuota importante, ¿verdad? Y vos lo decías al inicio de nuestra conversación. Bueno, Daniel, algún día yo no voy a estar aquí, es casi prácticamente lo que me estás diciendo. Pero entonces, ¿quién va a seguir envejeciendo con orgullo? Sino los jóvenes que están envejeciendo. Pues tiene sentido, ¿verdad? Porque vos te mentalizas que esta lucha puedes iniciarla vos, pero desde esa conciencia de que no la tenés por qué terminar vos. Y yo siento que eso es lo más bonito, como darse cuenta que alguien puede iniciar algo, pero que si yo formo a alguien y veo a alguien con la capacidad, con el entusiasmo, darle para que pueda seguir, ya sea un espacio como este, un espacio más grande, ¿verdad? Y yo también siento que a veces nuestro movimiento carece de una perspectiva sólida, técnica, ¿verdad? Yo siento que es hora de trabajar una perspectiva, no es que feminista no se haya trabajado, pero siento que todavía hace falta más, siguen
existiendo espacios sin un discurso apropiado desde el feminismo, de lo que implica, ¿verdad? Este statement que dices de que lo personal es político es un statement feminista per se, ¿verdad? Porque todo lo que nos atraviesa, las personas que hemos vivido situaciones de violencia y discriminación, somos quienes tenemos la palabra para poder demostrar a través de nuestras vidas cómo esta carencia de leyes, de políticas, de violencias que nos atraviesan nuestro cuerpo, nos afectan, ¿no? Frente a una persona que nunca ha vivido eso, que no ha sufrido eso, ¿verdad? No va a tener la misma categorización de verlo como político, pero nosotras sí. Y lo otro es que a mí me hace falta, a veces siento como una perspectiva más latinoamericana. Y esta perspectiva es muy importante porque una de las cosas que las personas y las organizaciones, movimientos antiderechos catalogan es que nuestros derechos humanos están basados en ideas de Occidente, en ideas europeas y en ideas estadounidenses. Entonces, hay que demostrarle que no, que Latinoamérica también tiene su manera de construir los derechos de las personas LGTB, basados en nuestra historia, historias de opresión, historias de violencia, historias de corrupción, historias de droga, historias de racialización. Entonces, porque cuando históricamente comprendemos eso, la forma en que nosotros buscamos nuestros derechos cobra otro sentido totalmente diferente. Y no porque en Estados Unidos no haya sido así, porque yo quiero recordar, ¿verdad?, que Stonewall, los movimientos de Stonewall, que ahora tenemos la fiesta del orgullo, inició con mi amorcita Silvia Rivera, que yo amo a Silvia Rivera, ¿verdad?, una mujer trans latina, racializada puertorriqueña, ¿verdad?, y con su compañera Marsha P. Johnson, una mujer trans negra. Entonces, si partimos de ahí, podemos darnos cuenta que es un mensaje fuerte, ¿verdad? De las personas más oprimidas y oprimidas del movimiento, son las que se cansaron y dijeron basta. Entonces, eso debería darnos a nosotras y a nosotros un tipo de inspiración y un tipo de argumentación de cómo tiene que seguir el movimiento desde lo local, nacional, regional e internacional. Así es como yo lo veo desde mi experiencia como joven en diversos espacios. Sí, qué interesante lo que dices, porque de inmediato también me remonto a cuando, a esos 33 años de edad, que empezaba en ese autodescubrimiento y, y todo lo que pasaba por mi mente era querer saber, querer conocer de cómo manejar lo que estaba ocurriendo en mí, para manejar mi entorno, para la vida que llevaba hasta ese momento. Todo se detiene y debes como comenzar como si hubieses nacido, porque no es sobre cualquier situación que hay un cambio, es, es sobre un estigma, sobre estereotipos, sobre roles, sobre conceptos religiosos. Todo ese conjunto de cosas hace que se te vuelva un mundo. Y el querer saber de dónde vengo, de dónde viene todo esto, y saber que a mi alrededor, yo que estaba en el sistema religioso, que podía haber personas como yo estaba en ese momento identificándome dentro del sistema, el mismo sistema que empezó a atacarme y empezó a discriminarme, cómo manejarlo. Y también ver a mis pares que encontraban, se enfrentaban en ese momento en el liderazgo. Asumir el liderazgo con el tema personal, porque no deja de pasar. Nadie desde su comodidad, la mayoría de la gente desde su comodidad no tiene nada que protestar. Desde el privilegio, ¿quién protesta? Correcto, Entonces, ¿no? Y eso que decís vos, perdón, es sumamente valioso, como darnos cuenta del privilegio, porque sí, dentro del mismo movimiento hay situaciones de privilegio. claro. O sea, ahí es cuando hacemos incidencia, hay estrategias que podemos utilizar para llegar a los estados y llegar a las misiones permanentes y conversar en estos espacios. Y una de las barreras más grandes es no poder hablar en nuestro idioma, ¿sabes? Sí, Y yo sé correcto. que a nivel estratégico es como, sí, es que hay que hablar inglés y, ok, yo no tengo ningún problema, pero yo personalmente pienso
que la forma en que yo me comunico, como yo comunico, desarrollo las ideas mejor, es en mi idioma. Y el hecho de limitarme en esos espacios de hacerlo ya es una violencia per se, ¿verdad? Que nos habla de la racialización del movimiento, ¿verdad? Que el movimiento LGTB históricamente ha sido considerado blanco, ¿verdad? Hay una perspectiva, y vos lo sabés, digamos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica había hasta hace poco como un estereotipo. Aquí la palabra peyorativa para decirle a un hombre homosexual o gay es el playo, ¿verdad? Entonces una vez escuché a una persona decir, no, es que el gay es aquel hombre guapo, masculino, que huele rico, que vive en cierto sector, que tiene tal profesión. El playo es aquel, el amaneramiento, el que es de una zona urbano marginal o el que no estudió. Entonces también, ¿verdad? Dentro del movimiento, si no hay una conciencia desde mi privilegio, desde donde yo estoy constituida como persona, también no nos va a llevar a la liberación, porque la liberación implica darnos cuenta de esas cosas que nos oprimen entre nosotras mismas. Claro, claro, y hacer énfasis siempre, bueno, es lo que procuro. Cada vez que entro en un diálogo, de una conversación como esa, para mí siempre es llevar a la persona a que entienda que ser visible, en primer lugar, ser visible es un privilegio. Si no fuera así, todos tendríamos la posibilidad de poder ser. Entonces, marcando ese inicio, pues nos damos cuenta de que no estamos en igualdad. La condición socioeconómica también lo dice, porque una persona en un rango de marginación, los sitios que frecuenta no encuentra protección ni seguridad según la clase. Y dentro de nuestra homofobia internalizada también nos damos cuenta que lo hacemos, la propia comunidad va relegando y va clasificando. Y nosotros mismos, el hecho de no poder ser visibles, también es que yo no me voy a juntar con fulana o fulana porque es que se le nota. Y eso debo cuidar mi espacio. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar tú como joven? ¿Qué acciones tomar y dar de referencia a jóvenes como tú en este andar, en este mismo contexto de activismo intergeneracional? Sí, a mí me parece que primero es la frase, o sea, darse cuenta del privilegio es esencial, más allá de los estudios que cada persona pueda tener en su vida. Todas las personas cargan con una historia y podemos tener otra persona al lado mío que cuando hablemos de formas en que salimos del closet vamos a encontrar muchas similitudes y muchos dolores comunes que nos hacen ser cercanos, ¿verdad? Entonces, este ejemplo es para decir de buscar lo que nos acerca y no lo que no nos aleja. Puede ser que mi forma de liderazgo sea una, que la forma de liderazgo de mi compañero, compañera y compañera sea distinta, pero ¿dónde están nuestros puntos de encuentro? ¿Verdad? Eso es lo más importante y es lo que cuesta, porque al final el movimiento está lleno de humanos. Entonces, somos humanos que tenemos diversas formas de pensar, de hacer las cosas. Entonces, la idea es cómo logramos el equilibrio y el equilibrio lo logramos sabiendo de que necesitamos tener ideas y trabajos comunes sobre lo que queremos conquistar, ¿verdad? Yo antes tenía muchos choques con las personas. Ahorita que mencionaste como el tema de fe, me quería detener ahí, pero no te quise interrumpir, porque ha sido un tema que en los últimos 3 años yo he estado muy involucrada también. Yo formo parte de GIN, que es el Global Interfaith Network. Yo empecé a formar parte de GIN en una conferencia que yo fui a Australia, que me invitaron, y yo conocí este movimiento y lo quiero contar porque yo había perdido mi vuelo a Australia, perdí mi agenda ese día de todo lo que iba a hacer y llegué a una pequeña reunión, lo único que quedaba en agenda, y yo dije, voy a ir a esa reunión porque ya me atrasé todo un día, no sé qué reuniones han estado mis otros colegas y demás. Cuando llegué a Imania Brown, que antes era una de las presidentas de ILGA Mundo, me dice, querida, ahí está Jean.
Si quieres entrar, es un espacio de fe. Y yo dije, bueno, tengo mucho en no interactuar con temas espirituales, pero vamos a ver cómo me va. Bueno, en esa sala de verdad que se podían arreglar los problemas mundiales. En esa sala estábamos personas católicas, personas evangélicas, personas del séptimo día, personas anglicanas, judías, árabes, también las Fafafin, que son estas comunidades de Samoa, ¿verdad? De las islas cerca de Australia que tienen también sus credos, digamos, desde su cosmovisión como pueblos originarios. Y todas las personas, cada una habló desde su experiencia espiritual saliendo del closet. Y yo no necesitaba saber la Torá, ni necesitaba saber lo que decía el Corán, ni la Reina Valera, ni ninguna Biblia. Lo que yo sentía era un dolor profundo porque muchas de nuestras experiencias se parecían. Y cómo habíamos vivido exclusión en espacios de fe, indistintamente cuál era. Entonces eso a mí me abrió la perspectiva de que eso es lo que necesita el mundo y por supuesto lo que nos necesita nuestro movimiento. No encontrar las diferencias, sino desde dónde podemos contribuir todos y todas, desde lo que cada uno sabe hacer mejor, ¿no? Pero sabemos que los liderazgos también a veces son difíciles y que necesitamos construirlos desde espacios feministas, porque si no se construyen desde ahí, Mari Carmen, es muy difícil porque vamos a cometer errores porque somos humanas, ¿no? Pero es también reconocer, bueno, mira, ¿verdad? Esta es mi lucha, lo vengo haciendo desde ahí, pero lo que vos me puedas aportar, transitémoslo juntas a ver hasta dónde podemos también congeniar y trabajar. Claro, y qué interesante lo que acabas de mencionar, y que también es otro tema de conversación que nos arrastra en la línea del tiempo. Como hoy precisamente hablaba con alguien y le decía que nos han querido robar el espíritu, nos han querido robar la espiritualidad y muchas veces hemos cedido a eso y, y muchas veces preferimos negar e impedir también a los demás que quieran irse por el camino de la espiritualidad, porque también ocurre dentro de nuestro espacio. Es que atravesamos tantas luchas y esas luchas se encuentran dentro de los liderazgos y de las organizaciones. Y allí nos damos cuenta precisamente de eso, de esas controversias que surgen entre organizaciones, que esa humanidad que nos atraviesa llena de conflictos personales, no de personales contra otra persona, sino los internos, como persona misma, como individuo, todo lo que arrastramos familiar, socialmente, lo llevamos a esos espacios muchas veces. E inclusive podemos actuar de que no hay que ver quién me la hizo, sino quién me la paga. Y no entendemos que es que también inclusive no tenemos que ser amigos, no tenemos que frecuentarnos porque estamos en la misma lucha y a veces actuamos igual como actúan los estados en nuestras contras. Eso encontramos dentro de las organizaciones, con ese tipo de represión y exclusión. Y el quítate tú para ponerme yo. Voy a cerrar el paréntesis ese porque ya vamos. Ese no es, pero es parte de lo que he aprendido a identificar por qué X o Y situación se da, y es porque llegamos al liderazgo con tantas luchas personales que nos toca, pues. Y si no nos damos cuenta, no sanamos. Y andamos 20, 30 años en liderazgo, no digamos que enfermos, pero sí. Dando vueltas sobre lo mismo. Exacto. Entonces, siempre debemos hacer un alto y poner a un lado y reconocer. No, y esa es otra estrategia, Mari Carmen, digamos que durante mucho tiempo, por ejemplo, los movimientos LGTBIQ de antes no estaban dispuestos a asumir, y es sentarse a tener diálogos interreligiosos. Y Jean, ¿verdad? Esta organización ha demostrado que se puede y que las personas LGTBIQ más podemos tomar puestos de liderazgos en espacios de fe. Y esto es valiosísimo, y es valiosísimo porque más allá de la espiritualidad que cada persona tenga o no tenga, implica que el derecho al credo y a tener una religión es un derecho que vos como persona humana desde tu dignidad
¿verdad? Lo dice la Carta de las Naciones Unidas ¿verdad? Y hay un montón de pactos que hablan sobre esto, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema de identidad, de también apropiación cultural. O sea, todas las personas pueden creer en lo que quieran, ¿verdad? La línea delgada es la imposición, que sí, esto se ha vuelto más en contra de nosotros que nosotros en contra de los espacios religiosos, pero la línea es la misma, ¿verdad? Entonces, esto es algo que las juventudes sí estamos tratando de innovar, como decir, yo también tengo una espiritualidad, yo también tengo una fe, yo también tengo, practico tal o profeso tal religión o tal práctica espiritual, ¿verdad? Y no vernos ya como sujetos alienados de esa realidad. ¿Y qué pasa con eso? Que entonces hay una transformación profunda de las nuevas juventudes que los movimientos de antes no tenían. Había tanto odio desde el trauma, desde la violencia, que no digo que no se haya vivido, ni estoy diciendo, ¿verdad?, como que se justifica, pero les entiendo de dónde viene, como no quiero nada con la iglesia, si ahí el pastor fue que me trató mal o el sacerdote, les entiendo completamente. Pero estas nuevas generaciones venimos con un movimiento transformado, pero también venimos con mayor conocimiento, más educación, como mayor perspectiva como disruptiva. ¿Y por qué no tomamos esos espacios? ¿Quién nos va a decir que no? Si ahora tenemos este conocimiento, que los derechos son de aquí, acá, y también tenemos ese derecho, entonces vamos tomando espacios donde históricamente no habían sido tomados, como por ejemplo lo que le decía, el derecho al medio ambiente sano, al derecho a la salud, y ya no me refiero solo al VIH, sino a la salud integral, a meternos en política, ¿verdad? A meternos también con personas migrantes, refugiadas, en derechos de las mujeres, temas como el aborto, ¿verdad? El tema de autonomía corporal y así un sinfín de temas donde hemos tenido y visualizado los movimientos más jóvenes. No hay que meternos en esa lucha también, como que no podemos solo estar en nuestro mundito, sino que hay que irnos abriendo a otros movimientos también. Claro que sí. Es parte del derecho, es parte de, inclusive de nuestra naturaleza, sobre todo viniendo de la falta de privilegios y que muchos nos alzamos desde diferentes espacios a reclamarlo, a levantar la mano y decir, o a irnos a las calles porque desde las aceras no se ha conseguido nunca nada, y, y reclamar. Eh, Juventud y edad. La edad de la juventud, la edad de la persona mayor, esas fronteras. Hablabas de tomar espacios, de crearnos nuestros espacios. Yo soy fiel creyente de que afuera no nos van a invitar para dar una buena información, que nosotros tenemos que darla desde nuestra experiencia, sea como sea. Y bendita tecnología que nos permite hacerlo, porque si es por la manera convencional, pues no lo logramos, porque somos motivo de burla, somos motivo de discursos de odio, quieren hacer con nuestra vida y con nuestros cuerpos leyes o quitarnos los logros alcanzados y nosotros somos los responsables de esto. ¿Qué debemos hacer? ¿De qué forma hacer para seguir generando espacios, para seguir educándonos, para seguir llevando el mensaje, así como pareciera como religioso, ¿no? Llevando el mensaje de la palabra derechos humanos. Dani. Sí, yo creo que, bueno, son tantísimas cosas, Mari, la verdad, pero yo creo que ahora más que nunca, digamos, desde mi visión un poco más como internacionalista, creo que tenemos que aprender a leer bien los tiempos, bien, y leerlos bien implica hacer un análisis profundo de lo que vemos, de lo que observamos, cómo se va moviendo el panorama internacional, porque necesitamos, si no existe o si está muy flojo, ¿verdad? Fortalecer el movimiento político. Con esto me refiero conciencia de voto. Ya no solo estamos hablando de nuestros derechos, estamos hablando de las democracias. Y me quiero referir a algo que tal vez se sale un poco de contexto, pero es un buen ejemplo.
el día de ayer a Oscar Arias, que me imagino que lo conoces, ¿verdad? Premio Nobel de la Paz por todo lo que consiguió entre la guerra en Nicaragua y todo el asunto. Le revocaron su visa para ir a Estados Unidos. O sea, Oscar Arias es toda una figura, ¿verdad? Indistintamente para las personas que cae bien o no, lo que sea, es una figura política. Y esto es una censura grave, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que a mí me afecta o es una persona como de mi estima o no. Más allá de eso, eso refleja la censura que puede tener una persona que es importante, que fue importante para la historia del país y que pueda ser censurada por un gobierno, ¿verdad? En las relaciones diplomáticas eso tiene un peso muy alto y hay que hacer esa lectura con mucho detenimiento para activistas. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que llevar a cuestionar a Naciones Unidas cómo se va a involucrar para que la participación sea democrática en sus espacios. ¿Cómo sé yo que si yo públicamente yo denuncio las acciones que está llevando el gobierno de Donald Trump, por ejemplo, contra estudiantes que legalmente tienen el derecho a tener libertad de expresión, según la enmienda 5, creo, de la Constitución de Estados Unidos, que además tienen los permisos legales para estar ahí y estudiar en un programa de becas, Fulbright o whatever, ¿verdad? ¿Por qué están siendo revocadas sus visas y estas personas están siendo detenidas arbitrariamente en la calle? O sea, hay que hacer la lectura minuciosa. Ay, es que eso no me afecta. Y yo veía los comentarios y todo el mundo se reía y hacía memes y yo decía, la gente no hila delgado de lo que esto significa, ¿verdad? Es una visa, sí, al final estás diciendo, no sos bienvenido a venir a mi Yo te hogar, a quiero mi aquí. casa. No te quiero aquí. Y está bien, pero si las delgado, ¿qué pasa con los activistas que hablamos la verdad y que nos dedicamos a denunciar? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Entonces, eso es lo mismo que está pasando ahorita en Argentina. La situación en Argentina ahorita está muy álgida. Está pasando en Ecuador, está pasando en Bolivia, está pasando, o sea, toda Latinoamérica está sucumbida en la crisis. Entonces, tenemos que tener esta conciencia de base política. ¿Por quién voy a votar? No puedo votar solo por la persona que protege nuestros derechos en campaña, sino porque además va a proteger la división de poderes, porque va a promover mejores opciones de empleo dignas, porque va a favorecer a las personas o poblaciones históricamente marginalizadas, mujeres solas, trabajadoras, trabajadores migrantes. O sea, son un conjunto de cosas y necesitamos de verdad concientizar sobre el voto. Y tenemos que ver para quienes les gusta, ¿verdad? Por supuesto, asumir una posición política. O sea, yo como individua, proponerme para la política, ¿verdad? Y eso tiene un costo emocional, personal fuerte, porque implica poner tu vida a ser políticamente expuesta, ¿no? En Pero riesgo. también pero necesitamos también personas de nuestro movimiento con conciencia social que lleguen a los congresos, ¿no? Porque entonces si nosotros no tenemos el poder, vamos a dejar nuestras vidas siempre a manos a merced de otras personas que cuando llegan gobiernos de turno y ocupan negociar alguna ley, negocian con nuestros derechos, porque así lo han hecho en Costa Rica y así lo han hecho en Panamá y así en Guatemala y así yo le puedo decir una lista a todos los países que han negociado con nuestros derechos. Y yo lo que he aprendido en estos procesos en los que yo he estado es que los únicos derechos de las poblaciones que son una moneda de cambio somos nosotros. Y no entiendo por qué, porque es una cuestión moral. Yo no sé a la gente qué le importa a usted con quién está, con quién duerme, a quién ama. Pero es algo que históricamente, moralmente, éticamente para estos movimientos es algo insuperable. Entonces, siempre somos esa moneda de canje, ¿verdad? Entonces, esa es Últimamente más. sí, esa es mi recomendación, o sea, tenemos que tomar más espacios. A mí cuando me preguntan, Daniela, ¿con cuál sistema le gusta interactuar más? Y yo siempre le digo, a mí me encanta el sistema interamericano. Ok. Y es el sistema donde yo siento que tiene mayor fuerza vinculante, eh, que bueno, no sé en Panamá, pero por ejemplo aquí en Costa Rica, recuerdo a Fabricio Alvarado, que es uno de los políticos en mi país de la ultraderecha, prefería salirse de la corte, ¿verdad? Interamericana, del sistema, ¿verdad? Y desproteger a otras poblaciones Sí. solo porque había salido lo de la opinión consultiva. Eso me parece súper egoísta y también mezquino porque el sistema interamericano
no solo nos protege a nosotros, nos protege a mujeres, protege a Claro, personas con VIH, personas afro, campesinos. Y aquí que no hemos hablado de la ruta campesina, de lo rural, Mari Carmen, que eso también tiene una cuota de olvido importante. Entonces, importantísimo. necesitamos, bueno, yo necesito las juventudes lleguen a puestos políticos, indistintamente de la orientación sexual, pero que de verdad lleguen con un Gente panorama de comprometida. lo que está, sí, comprometida con las causas sociales y hay que hacer la lectura fina. Yo creo que una vez dije esto y alguien se asustó, pero yo admiro muchísimo a Donald Trump, ¿sabes? Y lo admiro en el mal sentido, pero el tipo es estratega y el tipo es estratega, él sabe lo que hace, ¿verdad? Y lo ¿Sabes que lo que dice. dice? Claro, claro. Y necesitamos, obviamente, tener ese tipo de aprendizajes para lo malo, ¿verdad? O sea, como aprender de personajes históricamente malos para Ujú. volver a rehacer la historia, como pasó con Hitler y con muchos fascistas, ¿verdad? Y dictadores de la historia, con Pinochet y con muchos otros, para entender qué Digo, nos hizo nosotros falta en también que este somos momento. los sectores. Exacto, como para ver qué nos está faltando en este momento de la historia. ¿Verdad? De Claro. repente necesitamos configurar de nuevo espacios como Naciones Unidas, Ujú. necesitamos ir a otros espacios, necesitamos más protesta en las calles. ¿Qué es lo que necesitamos? Y necesitamos transformar el movimiento, porque un movimiento que no se cuestiona es un movimiento que es inerte. La vida se Claro, trata de la vida es de cuestionar. O sea, ¿dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Pero si no hacemos ese cuestionamiento al entrar en el movimiento, lo que pasa es que estamos en el desaparece. privilegio de cada uno y desaparecemos. Exactamente. Sí, y se nota, Dani, se nota desde el tiempo, desde el momento en que empezó el bloqueo. Desde el bloqueo hay un silencio incómodo y cómodo sobre las situaciones. Mucha gente ha sido afectada, y mucha gente de nuestra comunidad. El tema de salud, principalmente, el tema del VIH, la salud comprometida, de que hoy día podemos decir que nadie muere, nadie debe morir por el Correcto. VIH-Sida, porque Sí, hay los y recursos. quería comentar algo muy brevemente, Mari, porque no sé si también te diste cuenta. A ver, Y una de las cosas que más me impactó leer esta semana, bueno, fue lo de Hungría, que uh-huh, no sé si te diste cuenta, ¿verdad? Y para la audiencia, que después posteriormente va a ver esto, que el Congreso de Hungría, que pertenece, Hungría pertenece a la Unión Europea, uh-huh, baneara la manifestación de la marcha del orgullo, que es una protesta pacífica. Nuestras protestas nunca han sido violentas, la única que fue violenta fue Stonewall y con justa razón claro por que sí, toda la violencia que están recibiendo por parte de las fuerzas policiales. Y correcto. que además no iban solo a prohibir la marcha, sino que las personas que hicieran esa marcha Uh-huh, iban a ser escaneados con inteligencia artificial. O sea, eso me parece sumamente grave. Y luego, claro, lo más grave desde este contexto de nuestra región es lo que pasó en Trinidad y Tobago la uh-huh, semana pasada, que a mí me dejó helada. Hace nada, como 2, 3 años, 2, 3 años, ya Trinidad y Tobago, la Corte Constitucional había pasado, ¿verdad?, de criminalizar las relaciones entre parejas del mismo sexo y 3 jueces constitucionales la semana pasada invocaron un artículo colonial, Mari, pero es que es sacado colonial, de ultratumba. sacado de ultratumba, lo mismo que hizo Trump para deportar a estos miles de migrantes venezolanos a El Salvador. Y veamos el contexto, es que es a lo que voy brevemente con este comentario, es, claro, Trinidad y Tobago, estos jueces dijeron, si una figura como Donald Trump pudo invocar esta ley marcial de 1700 para justificar el envío de personas migrantes de vuelta a El Salvador y que El Salvador los tratara como en campos de concentración, claro que nosotros tenemos la facultad para utilizar una ley de la colonia para criminalizar otra vez. Imagínate, en mi experiencia en derechos humanos, yo nunca había visto eso. O sea, se supone que los derechos humanos son progresivos y Uh-huh. nunca Siempre al hacia la revés. vanguardia. Y eso que pasó en Trinidad y Tobago es demasiado lamentable. Claro. Y también quiero poner aquí en este punto de la mesa y de la conversación a no olvidarnos del Caribe,
somos Latinoamérica y el Caribe. Aunque nuestros hermanos hablen creole, francés, patois, inglés, ahí están también personas Parte. LGTBIQ más, mucho más marginalizadas y en situaciones de pobreza extrema. Entonces, quise traerlo a la mesa también como desde la juventud también tenemos que tener un scope global de qué es lo que ocurre también. Quería como acotar eso ahí, Mari. Gracias, 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 Dani. Un cúmulo de experiencia, de conocimiento que tienes, tu bagaje internacional, y qué bueno que puedas estar siendo parte de Envejeciendo con Orgullo. Qué bueno, me siento honrada. Sé que nos sentimos honradas por contar contigo. Y se nos está acabando un poquito el tiempo. Eso no es que el tiempo no se detiene. Dice una canción por ahí que no se detiene ni por amor ni dinero. Ah, ¿cómo podemos crear un sentido de responsabilidad compartida entre generaciones para asegurar que la lucha no se detenga? Primero, reconocer todo lo que las personas antes de nosotros han hecho. A mí me entristece mucho cuando a veces tengo conversas con personas de mi edad o más jóvenes que gracias a las luchas de los de antes y las de antes tienen libertad. Y Sí, si usted no reconoce esa historia, usted está condenado a no sí, o sea, a repetir muchos errores. Y por para mí supuesto. la historia de lo que hicieron personajes como Natasha, como Marco, Margarita también, por ejemplo, que es joven, pero que hizo también luchas con verso diverso, y otras compañeras, compañeros, compañeras que han estado antes, Dayana Hernández, que falleció el año pasado, gran amiga. Todas ellas pusieron el pecho, la cara Uh-huh. cuando nadie era público, en el periódico, en la radio, cuando era más fácil que te apedrearan, que te expulsaran de tu casa, que te rechazaran del sistema educativo, que te discriminaran. Y yo a veces digo, ¿cómo están vivos y vivas todas ellas, todas estas personas? Y de verdad que es la fortaleza del espíritu, ¿verdad? Y la fortaleza de seguir luchando por un mundo mejor. Entonces hay que reconocer ese bagaje, porque si no se reconoce, usted no puede construir algo desde cero, hay que reconocer lo que hay y solo irlo transformando. Ese es el camino para mí a nivel muy personal. Para mí trabajar intergeneracionalmente siempre me ha gustado, yo nunca me he sentido incómoda. A mí me gusta aprender desde los jóvenes como hasta las personas en mi mismo periodo de rango etario o de edad, y también de personas que tienen mayor bagaje, indistintamente tengan los mismos conocimientos que yo o no. Para mí eso no es importante, para mí es la experiencia humana, de dónde venimos, qué hemos caminado y hacia dónde vamos. Pues, por ejemplo, para mí estar en este proyecto Envejeciendo con Orgullo implica también una responsabilidad de aprender de ustedes, de cómo han sido sus caminos, sus vidas y qué es lo que quieren construir y desde dónde partieron. Porque a partir de lo que partieron o construyeron, para mí es como una Claro. semilla de frijol como nos daban en la escuela. Ok, Uh-huh. tome, te estamos pasando esto, Dani, nosotros la cuidamos así y ha Uh-huh. crecido. Ahora depende también de lo que le enseñamos y de lo que usted tiene, No ¿verdad? dejarla morir. Continuando que correcto. Entonces, implica ese ejercicio introspectivo, personal, profesional y social de muchos, porque no somos seres integrales, Mari. No ¿No? solo somos activistas, sino que también, lo dijiste ahora, nos atraviesan cuestiones personales, la vida. Y cuando trabajamos en esto, la vida también implica que se nos va, que la comprometemos, está ahí, las emociones. Entonces, para mí, trabajar intergeneracionalmente es darnos cuenta que todas las personas somos valiosas, las de antes, las de ahora y las del futuro. Claro que sí. Es importante saber de dónde venimos para, para conocer dónde estamos, analizar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y todo esto viene desde el coraje, desde la impotencia, desde la violencia. No, Ujú. no surgió porque, bueno, es que yo me quiero casar y yo quiero, ahora voy a pedir que me quiero casar. Y voy al juzgado o voy a la corte o voy a X, al Ministerio Público y voy a presentar un... No, no, no. Esto viene de denuncias de mujeres trans, de trabajadoras sexuales que sufren doble discriminación. Tú, en tu caso, una mujer bisexual que también tiene sus estigmas Ujú. y las contradicciones que el sistema quiere presentar. Y esas luchas internas, las luchas personales, al escuchar que hacen tanto ruido en nuestra cabeza. Ujú. Si yo te digo,
una palabra, tú piensas y me das una respuesta corta. Te voy a Dale. mencionar una palabra. Ya tenemos que cerrar, pero cerramos con puntos suspensivos, porque siempre queda. Tomamos nota de todo lo conversado y cada persona que acepta y pasa por acá y conversa siempre se toma nota de qué es lo que hay ahí y nos va a dar para montones de programas. Sabemos la agenda que está en tus manos, siempre está creciendo y eso es bueno. Nueva York, nos vimos en Sudáfrica, Colombia, no. Qué bueno que aprovechen tu talento y tu capacidad. Gracias. Si yo te digo activismo, Lucha, familia, lo más importante. feminismo, Lo que me sostiene. derechos humanos, Mi pasión. Daniela Solano, Soy luz. qué bonito. Muchas gracias, Mari, por el espacio. A vos y a Laila, y sé que envejeciendo con orgullo está también para dar voces a las mujeres históricamente discriminadas. Entonces, agradezco mucho este espacio construyéndose para las mujeres y las personas adultas mayores en general, pero sé que su visión es construida desde el feminismo. Así que agradezco muchísimo este espacio por compartir y yo quedo siempre pues a las órdenes cuando queramos conversar de otros temas, siempre disponible para ustedes. Muchísimas gracias, Dani. Nos vemos todos los días. Estamos en Sí, contacto todos los días y seguimos para la próxima ocasión en la que tengamos que hacer algo aquí. Siempre va a haber un tema para conversar y agradecemos tu disponibilidad. Nos despedimos muchas gracias. con orgullo. Hasta la próxima. Besito, Chao, Dani. Abrazos. nos vemos. Chao. Chao.